aquel cuenco de sopa. Un caldo especial para ti, cariño, susurró. Ella no lo sabía. Un segundo antes, yo había intercambiado nuestros cuencos. Observé cómo se tragaba hasta la última gota del veneno neurotóxico que ella misma había preparado. No tardó en caérsele el cuchillo de la mano. Sus ojos se abrieron con horror al mirarme, y sus labios empezaron a moverse. El rugido familiar del motor de un coche al entrar en la propiedad hizo que Leire se levantara de su escritorio. Apartó la cortina de la ventana de su habitación. En el segundo piso, su padre Guzmán acababa de volver de su viaje de negocios a Bilbao. Sin embargo, esta vez no regresaba solo. Una mujer de mediana edad bajó de la puerta del copiloto. Vestía con elegancia. Una suave sonrisa se dibujaba en sus labios, y su cabello estaba perfectamente peinado. Detrás de ella, un joven de la edad de Leire salió del coche con cara de aburrimiento. Sus ojos fijos en la pantalla de su móvil. Leire suspiró profundamente. Sabía que este día llegaría. Su padre le había pedido permiso hacía un mes para volver a casarse, 5 años después de enviudar. Desde el fallecimiento de la madre de Leire. Leire se arregló la ropa y bajó las escaleras. Cuando llegó al salón, su padre le sonrió ampliamente y la abrazó. «Leire, cariño». «Ven». Hija, la llamó Guzmán con un tono alegre que rara vez se le oía últimamente. «Te presento a Begoña y a su hijo, Aitor. A partir de hoy, vivirán aquí con nosotros». Begoña se adelantó. Un penetrante perfume de rosas invadió al instante el olfato de Leire. La mujer sonrió, una sonrisa tan perfecta, demasiado perfecta, que parecía una máscara colocada con precisión milimétrica. «Hola, Leire, tesoro». «Cielos». «En persona eres mucho más guapa que en las fotos», dijo Begoña con voz melosa. Su mano se extendió y acarició suavemente la mejilla de Leire. «Llámame. Mamá Begoña». «Sí, ahora somos una familia». Leire forzó una sonrisa. Dejó que le tocara la mejilla, aunque un instinto en su pecho le gritaba en voz baja. Había algo frío detrás de la mirada afable de Begoña, algo que medía, evaluaba y marcaba su territorio. «¡Jo! Señora! Mamá Begoña». «Bienvenida a casa», respondió Leire, tan educada como pudo. Aitor, el joven, apenas levantó la vista de su teléfono, murmuró un «hola», casi inaudible, y volvió a agachar la cabeza. Guzmán se rió, algo incómodo por el comportamiento de su nuevo hijastro. «No os preocupéis. Es que Aitor es un poco tímido en sitios nuevos», se excusó Guzmán. Esa noche, la mesa del comedor, normalmente silenciosa, estaba llena. Guzmán habló largo y tendido de sus planes para renovar el jardín trasero, para que Begoña pudiera plantar flores. Begoña no paraba de servirle comida a Guzmán y a Leire, desempeñando el papel de anfitriona y madre perfecta sin un solo fallo. Sin embargo, cuando Guzmán se agachó para coger su bebida, la mirada de Leire se cruzó accidentalmente con la de Begoña. Solo fue una fracción de segundo, pero la sonrisa maternal se desvaneció, reemplazada por una mirada afilada, que pareció atravesar el alma de Leire. En cuanto Guzmán levantó la cabeza, la dulce sonrisa volvió a su rostro. Esa noche, tumbada en su cama, Leire miró al techo. Sus presentimientos rara vez fallaban. La llegada de Begoña y Aitor no era para completar la familia. Eran invitados que habían venido para tomar el control. Pasaron 2 semanas desde que Begoña y Aitor se mudaron oficialmente. El ambiente de la casa, lenta pero inexorablemente, empezó a cambiar. Guzmán, como ocupado promotor inmobiliario, pasaba la mayor parte del tiempo en la oficina o viajando. Fue entonces cuando comenzó el verdadero espectáculo. Aquel día era sábado. Guzmán estaba en Sevilla por un proyecto. Leire acababa de bajar al salón con la intención de ver la televisión, pero se detuvo en el último escalón. El salón, que normalmente estaba impecable, era un desastre. Envoltorios de aperitivos estaban esparcidos por la alfombra. Aitor estaba tumbado en el sofá, con los pies, calzados con zapatillas deportivas, apoyados sobre el reposabrazos de tela de alta calidad. El volumen del televisor estaba al máximo, mostrando una partida de la consola a la que estaba jugando. «Aitor, ¿puedes quitarte las zapatillas si vas a tumbarte en el sofá?», le recriminó Leire con un tono neutro pero firme. Aitor se giró con pereza. En lugar de quitarse las zapatillas, subió aún más el volumen del televisor. «Esta casa también es de mi madre ahora. Hago lo que quiero». La sangre de Leire hirvió. Estaba a punto de dar un paso adelante cuando el sonido de unos tacones contra el suelo de mármol se oyó desde la cocina. Begoña apareció,
todavía en camisón de seda, a pesar de ser mediodía. ¿Qué es todo este jaleo?, preguntó Begoña, sus ojos escrutando la habitación. Mamá. Mira. La princesita de papá. Enfadada por unas zapatillas se quejó Aitor sin el menor remordimiento. Leire miró a Begoña. Señora, solo le he pedido a Aitor que mantenga la limpieza. Ese sofá se limpió la semana pasada. Leire usó deliberadamente el tratamiento de señora, cuando su padre no estaba, un sutil rechazo que siempre mantenía. El rostro de Begoña se tornó gélido. Ya no había sonrisas melosas. Se acercó a Leire, mirándola de arriba abajo con desdén. Leire, la voz de Begoña sonó baja y siseante. ¿Crees que porque esta es la casa de tu padre puedes darle órdenes a mi hijo? A partir de ahora, lo que es de tu padre también es mío, incluida esta casa. Deja que Aitor haga lo que le plazca. Leire apretó los puños con fuerza. Esta es la casa de mi padre, y mientras yo respire, no permitiré que unos extraños destrocen lo que hay en ella. Begoña soltó una risa seca y condescendiente. Ya veremos, cariño. Ah, por cierto, hablando del contenido de la casa, Begoña señaló una pared vacía en el salón principal. Esta mañana le dije a la asistenta que quitara todas las fotos de tu madre. Estaban viejas y descoloridas. Afeaban el lugar. Voy a poner un cuadro abstracto que acabo de comprar. Los ojos de Leire se abrieron de par en par. Corrió hacia el trastero bajo la escalera. Efectivamente, los marcos con las fotos de los recuerdos familiares con su difunta madre estaban apilados de cualquier manera en un rincón polvoriento. La respiración de Leire se aceleró. Ese día, se dio cuenta de algo con una claridad aterradora. Begoña no solo quería ser la esposa de su padre. La mujer estaba borrando lentamente la existencia de Leire y de su madre de aquella casa. La Guerra Fría había comenzado, y Leire sabía que debía tener mucho cuidado. La noche se hizo profunda. Una lluvia fina golpeaba la ventana de la habitación de Leire, creando una melodía monótona, que debería haber invitado al sueño, pero el reloj de la pared marcaba las 2 de la madrugada, y los ojos de Leire seguían abiertos de par en par. Tenía la garganta completamente seca. Se quitó el edredón, se puso unas zapatillas y salió sigilosamente de su habitación. El pasillo del segundo piso estaba a oscuras. Solo la luz tenue de las farolas del jardín se filtraba a través del gran ventanal al final de la escalera. La casa estaba en un silencio absoluto, solo roto por el suave tic-tac del reloj de pie del salón. Leire bajó los escalones uno a uno, intentando no hacer el más mínimo crujido. Sabía que Aitor solía trasnochar, y que Begoña tenía el sueño muy ligero. Cuando Leire casi había llegado a la planta baja, se detuvo en seco. Un tenue haz de luz amarilla provenía de la cocina. Leire contuvo la respiración. ¿Quién estaría en la cocina a esas horas? La asistenta no dormía en la casa principal. Su padre seguía de viaje. Impulsada por la curiosidad y la sospecha acumulada desde el incidente de las fotos, Leire se pegó a la pared del pasillo. Se acercó sigilosamente a la zona de la cocina, colocándose detrás de una gran columna que separaba el comedor de la despensa. A través del hueco, Leire se asomó. El corazón le latía con fuerza al ver a Begoña de espaldas, vestida con una bata de noche negra. La mujer estaba de pie frente a la isla de mármol en el centro de la cocina. Sobre la encimera había una pequeña cacerola de la que salía un vapor suave y un cuenco de porcelana con un motivo de amapolas azules. Leire conocía perfectamente ese cuenco. Era su favorito, el que usaba todas las mañanas. ¿Qué hacía Begoña a esas horas de la madrugada con su cuenco? Leire entrecerró los ojos, tratando de ver mejor en la penumbra de la luz de la despensa. Begoña miró a derecha e izquierda con un gesto vigilante, asegurándose de que no había nadie cerca. Sus hombros parecían tensos. Entonces Begoña metió la mano en el bolsillo de su bata. Sacó un frasquito de cristal, no más grande que un bote de colirio. La mano de Begoña abrió el tapón. Con sumo cuidado, vertió el contenido del frasco en el cuenco de porcelana de Leire. Un polvo blanco y fino. Poco a poco, el polvo cayó y se asentó en el fondo del cuenco. Cuando consideró que era suficiente, Begoña cerró rápidamente el frasco. Lo guardó de nuevo en el bolsillo y comenzó a verter el caldo caliente de la cacerola en el cuenco. Cogió una cuchara y removió lentamente. El líquido caliente disolvió el polvo blanco sin dejar rastro, ni de color, ni, al parecer, de olor que alterase el aroma del caldo. Detrás de la columna, Leire se tapó la boca con ambas manos
evitando que se le escapara un grito ahogado. Su cuerpo se quedó helado. Todas las piezas de su sospecha encajaron de repente, formando una imagen aterradora. Aquello no era una especia. Nadie añadía especias a escondidas, con la cautela de un ladrón en plena noche. Está intentando envenenarme. El pensamiento golpeó la cabeza de Leire como un martillo. Su madrastra le estaba preparando un desastre a medida. Leire no esperó a que Begoña terminara. Con pasos temblorosos pero rápidos y silenciosos, se dio la vuelta y subió las escaleras casi corriendo. Al llegar a su habitación, cerró la puerta con cuidado, pero sin echar el pestillo para no levantar sospechas. Saltó a la cama, se tapó con el edredón y cogió un libro grueso de su mesilla. Encendió la luz de lectura, fingiendo estar absorta en sus estudios. Su respiración seguía agitada, un sudor frío le perlaba las sienes, su cerebro trabajaba a toda máquina, buscando una forma de afrontar la situación. Unos 15 minutos después, oyó unos pasos sigilosos acercándose a su habitación. Pasos lentos y calculados. Toc, toc. Unos suaves golpes sonaron en su puerta. Leire cerró los ojos un instante, respiró hondo para calmar su corazón desbocado, y luego puso la cara más serena que pudo. Sí, adelante. No está cerrado, respondió Leire. La puerta se abrió. Begoña estaba en el umbral, sonriendo con una dulzura y un cariño desbordantes. En sus manos sostenía una pequeña bandeja de madera. Sobre ella, el cuenco de porcelana con el motivo de amapolas azules, del que todavía salía un fino hilo de vapor. Cielo santo. ¿Aún despierta a estas horas? Vi la luz de tu cuarto encendida desde fuera, dijo Begoña con suavidad, entrando y dejando la bandeja sobre el escritorio de Leire. Estoy terminando un trabajo para la universidad, señora. Hay que entregarlo mañana por la mañana, respondió Leire con fluidez, esforzándose para que no le temblara la voz. Miró de reojo el cuenco. El aroma familiar de un caldo de ave envasado era apetitoso, enmascarando el peligro mortal que se escondía en su interior. Eres igual que tu padre. Un adicto al trabajo y al estudio hasta olvidar la hora. No te fuerces tanto. Cariño. Begoña le acarició suavemente el pelo a Leire. El contacto le puso la piel de gallina. Casualmente me he desvelado, así que te he preparado un consomé. Le he mezclado unas hierbas en polvo que me dio una amiga. Es un caldo medicinal especial para ti, para que entres en calor y no te pongas mala si trasnochas tanto. Leire miró a los ojos de Begoña. Había un extraño brillo de entusiasmo en su mirada. Una esperanza oscura. Vaya, qué molestia, señora. Muchas gracias, dijo Leire, forzando una sonrisa que esperaba que pareciera sincera. Extendió la mano y tocó el borde caliente del cuenco. Me emociona que se haya molestado en prepararme esto a estas horas. Begoña pareció satisfecha. De nada, cariño. Venga, bébetelo mientras está caliente. Me quedo aquí contigo hasta que te lo termines. De repente, a Leire se le hizo un nudo en la garganta. Begoña quería verla beber el veneno con sus propios ojos. Su cerebro trabajó a la velocidad de la luz. Si se negaba, Begoña sospecharía. Si se lo bebía, sería un suicidio. Leire soltó una risita, rascándose la cabeza como si le picara. Ay, señora, no sé. Estoy llenísima de la cena, y solo me queda un párrafo para terminar el trabajo. Si como ahora, me da miedo que me entre sueño y no lo acabe. Leire levantó a el cuenco con cuidado. Le prometo que en cuanto termine este párrafo, me acabo la sopa. Váyase a dormir, por favor. Pobre de usted, que mañana tiene que preparar el desayuno para Aitor. Son casi las 2:30. Begoña dudó un momento. Entrecerró los ojos, escrutando a Leire en busca de una mentira. Pero el rostro inocente de Leire, aparentemente concentrado en el libro que tenía delante, pareció convencerla. Bueno, de acuerdo, cedió Begoña lentamente. Pero asegúrate de terminártelo, Leire. Sus propiedades son excelentes para el cerebro. Para el cerebro. Esas palabras sonaron como una amenaza envuelta en miel. En cuanto la puerta se cerró, y los pasos de Begoña se oyeron alejarse escaleras abajo, Leire saltó de la silla. Sus manos temblaban ligeramente al coger el cuenco de porcelana. Caminó rápidamente hacia la puerta de cristal que daba al pequeño balcón de su habitación. El aire frío de la noche le golpeó el rostro. En un rincón del balcón había una gran maceta de cerámica con una monstera variegata, una planta valorada en cientos de euros que su madre había cuidado con esmero. La planta crecía exuberante, con hojas de un verde brillante. Sin pensarlo 2 veces, Leire inclinó el cuenco. El caldo caliente, mezclado con el misterioso polvo, se derramó,
absorbiéndose rápidamente en la tierra negra de la maceta. Leire se quedó mirando la maceta un instante. Le faltaba el aliento. Acababa de salvarse de la muerte. Regresó rápidamente a la habitación. Limpió los restos de caldo del borde del cuenco con un pañuelo de papel. Y lo dejó vacío sobre su escritorio. Esa noche, Leire no durmió ni un segundo. Se quedó con los ojos abiertos, mirando al techo, preparándose para la guerra invisible que se avecinaba. Los cálidos rayos del sol de la mañana se colaron por las rendijas de las cortinas, despertando a Leire de un sueño superficial que apenas había durado una hora. Sentía el cuerpo dolorido por la tensión de la noche anterior. Lo primero que recordó al abrir los ojos fue el cuenco de porcelana y lo sucedido. Leire se levantó de inmediato. El cuenco vacío seguía en su escritorio. Se acercó a la puerta de cristal del balcón. El corazón le latía desbocado mientras giraba el pomo y salía. El aire de la mañana era fresco. Pero la imagen que vio en el rincón del balcón le cortó la respiración. La gran maceta de cerámica seguía allí. Sin embargo, la monstera variegata que su madre tanto quería, que la tarde anterior se erguía orgullosa con sus hojas verdes y frescas, ahora estaba muerta. Todas sus hojas estaban marchitas, caídas lánguidamente hacia la tierra, y lo más aterrador era su color. Las hojas, antes verdes con manchas blancas, se habían vuelto de un color pardo negruzco, como si la hubieran regado con un ácido corrosivo. El tallo estaba arrugado y desprendía un extraño olor a podrido. Un olor químico, agudo y penetrante, muy diferente al olor de la descomposición natural. Leire retrocedió un paso, las piernas le flaqueaban. Se tapó la boca. Las lágrimas asomaron a sus ojos, no solo por la tristeza de ver morir de forma tan horrible la planta que le dejó su madre, sino por el terror de la realidad que la golpeaba en ese momento. La dosis en aquel caldo no era una broma. Si ese polvo podía destruir una planta grande y fuerte en cuestión de horas, ¿qué le haría a los órganos de un ser humano? ¿Qué le habría pasado a su estómago, a sus intestinos, a su cerebro, si anoche se hubiera bebido el caldo de su madrastra? El cuerpo de Leire temblaba violentamente. La ira, el miedo y la incredulidad se mezclaban en su interior. Begoña no era simplemente una madrastra malvada que quería apoderarse de la fortuna familiar por las malas. Aquella mujer era una asesina a sangre fría que jugaba con veneno dentro de su propia casa. De repente, llamaron a la puerta de su habitación. «Leire. Cariño. ¿Ya estás despierta?» La voz de Begoña sonó alegre desde el otro lado, rompiendo el silencio matutino. Leire se secó rápidamente las lágrimas. Miró su reflejo en el cristal de la ventana. Sus ojos reflejaban un fuego que nunca antes había ardido en ellos. No iba a huir. No iba a llorar. No iba a permitir que esa víbora le arrebatara la vida y el legado de su padre. «Sí, mamá. En un momento me visto», gritó Leire, usando a propósito el apelativo de mamá para mantener su farsa. Miró una vez más la planta ennegrecida. «¿Quieres jugar sucio conmigo, Begoña?», susurró Leire al aire. «Pues bien, te voy a demostrar que no soy una niña a la que puedas eliminar tan fácilmente». Con paso firme, Leire cogió el cuenco de porcelana vacío de su escritorio. Esbozó la sonrisa más radiante que pudo y abrió la puerta. El verdadero juego acababa de comenzar. Esa mañana, la mesa del desayuno parecía el escenario de una obra de teatro. Leire se sentó tranquilamente, comiendo su tostada como si nada hubiera pasado la noche anterior. El cuenco de porcelana con el motivo de amapolas azules yacía vacío junto a su codo. Begoña salió de la cocina. Su sonrisa se ensanchó al ver el cuenco impoluto. «¡Qué niña tan buena!», la alabó Begoña con ese tono meloso que a Leire le revolvía el estómago. «Te terminaste el consomé de anoche, ¿eh? ¿Qué tal, cariño? ¿Te encuentras mejor?». Leire levantó la vista y miró a los ojos de la mujer con una inocencia que había ensayado frente al espejo. «Sí, mamá. Estaba delicioso. Anoche dormí del tirón. No me desperté ni una vez». «Muchas gracias». Una sombra de satisfacción cruzó el rostro de Begoña. Le acarició el hombro a Leire suavemente. «Me alegro. Esta noche te preparo otro, ¿vale?». Leire asintió lentamente, sonriendo para contener la ira que le hervía por dentro. El primer paso de su plan había funcionado. Begoña creía que se había tragado el anzuelo. Ahora le tocaba mover ficha a Leire. La oportunidad de oro llegó 3 días después. Guzmán estaba en una reunión del Consejo de Administración que solía durar todo el día. Aitor, como de costumbre, andaba por ahí con sus amigos, a saber dónde, con el sedán que su padrastro le había comprado el mes anterior, y lo más importante,
Begoña se estaba preparando para ir a una comida social con sus amigas. Leire, me voy a mi comida. Ida está en la cocina, por si quieres que te prepare el almuerzo. Te quedas en casa, ¿verdad? Se despidió Begoña mientras se rociaba su característico perfume de rosas. Sí, mamá. Voy a estar todo el día en mi cuarto con la tesis, respondió Leire desde el salón, con los ojos fijos en la pantalla de su portátil, fingiendo estar muy ocupada. En cuanto el coche que llevaba a Begoña salió por la puerta de la finca y el sonido de su motor se desvaneció, Leire cerró el portátil de golpe. El corazón empezó a latirle más deprisa. No tenía mucho tiempo. Begoña solía pasar 3 o 4 horas en sus reuniones. Subió sigilosamente las escaleras hacia el segundo piso. Su objetivo era uno solo: el dormitorio principal, la habitación de su padre y Begoña. Giró el pomo. No estaba cerrado con llave. Entró de puntillas y cerró la puerta con cuidado. La habitación olía a Begoña, una mezcla de perfume caro y lociones penetrantes. Las cosas de su padre parecían arrinconadas, reemplazadas por hileras de bolsos de lujo y productos de cosmética de Begoña que abarrotaban el espacio. Leire comenzó a buscar. Su instinto le decía que algo tan importante no estaría en un lugar de fácil acceso. Abrió uno a uno los cajones del tocador. Solo había pintalabios, polvos y joyas. Pasó al armario, palpando los bolsillos de los abrigos y vestidos de Begoña. Nada. Un sudor frío comenzó a correr por su sien. El tiempo corría. Miró a su alrededor, intentando pensar como una mujer astuta que esconde un gran secreto. Su mirada se posó en la pequeña mesilla de noche del lado de la cama de Begoña. Debajo tenía un pequeño cajón. Tiró de él, pero estaba cerrado con llave. «Tiene que estar aquí», murmuró. Buscó la llave alrededor de la mesilla, debajo de la lámpara, entre un montón de revistas de moda. No la encontró. Entonces Leire lo recordó. La gente mayor a menudo tenía la costumbre de esconder las llaves en los lugares más clichés. Metió la mano debajo del colchón, justo en el hueco entre este y el somier, cerca de la mesilla. Sus dedos tocaron algo frío, duro y metálico. Una llave pequeña. Con la mano temblorosa, introdujo la llave en la cerradura del cajón y la giró. ¡Clic! El cajón se abrió. Dentro no había joyas ni documentos, solo una caja de terciopelo negro. Leire la abrió y contuvo la respiración. Sobre un cojín de terciopelo rojo descansaba el frasquito de cristal, del tamaño del puño de un bebé, exactamente el mismo que había visto esa noche en la cocina. Dentro, el fino polvo blanco parecía inofensivo. Leire había preparado un trocito de papel parafinado que llevaba en el bolsillo. Con sumo cuidado para no alterar visiblemente el volumen del polvo, vertió una pizca, apenas la punta de una uña, sobre el papel. Lo dobló con cuidado y se lo guardó en el bolsillo de la camisa. Tras asegurarse de que el frasco estaba bien cerrado, lo devolvió a su sitio, cerró el cajón con llave y volvió a colocar la llave debajo del colchón. Alisó cada pliegue de la colcha que pudiera haber movido sin querer. No podía dejar ni el más mínimo rastro. Leire salió de la habitación sana y salva. La primera prueba estaba en sus manos. A la mañana siguiente, en lugar de trabajar en su tesis en casa, Leire puso la excusa de que tenía que ir a una tutoría en la universidad. Condujo su scooter por el tráfico de la ciudad con una mezcla de sentimientos. Su destino no era la facultad de empresariales donde estudiaba, sino la facultad de farmacia, al otro lado del campus. Había quedado con Mateo, su mejor amigo desde el instituto. Mateo era un estudiante de último año de toxicología que prácticamente vivía en el laboratorio. Era un cerebrito, a veces un poco borde. Pero era la única persona en el mundo en la que Leire podía confiar al 100% en ese momento. Encontró a Mateo en la cafetería de detrás del laboratorio, sorbiendo un café con hielo mientras leía una revista científica. Su camisa de franela estaba cubierta por una bata de laboratorio blanca, algo arrugada. «Qué raro tú». «Buscándome a estas horas en mi guarida», dijo Mateo, levantando la vista. «¿Ya te has atascado con la tesis y necesitas la iluminación de un farmacéutico?» Leire no se rió. Su rostro estaba serio, tenso y un poco pálido. «Mateo, necesito tu ayuda. Es muy importante. Y es un secreto. Nadie más que nosotros dos puede saberlo». Al ver la expresión de Leire, la sonrisa burlona de Mateo se desvaneció. Cerró la revista. «¿Qué te pasa, Leire? ¿Qué problema tienes? Tienes cara de haber visto un fantasma». Leire se metió la mano en el bolsillo. Sacó el pequeño papel parafinado doblado y lo puso sobre la mesa. Lo empujó lentamente hacia Mateo.
Quiero que analices el contenido de este polvo en el laboratorio. Ahora mismo, si es posible. Mateo frunció el ceño. Desdobló el papel con cuidado. Dentro había un polvo blanco tan fino como la sal de mesa. ¿Qué es esto? No me digas que te has metido en drogas. Me puedo meter en un lío si me pillan analizando esto sin permiso. No siseó Leire rápidamente. No sé lo que es. Lo único que sé es que mi madrastra echó esto a escondidas en mi sopa anoche. Tiré la sopa en la maceta de mi madre en el balcón. Leire tragó saliva. Su voz temblaba ligeramente. A la mañana siguiente, la planta estaba muerta, negra, marchita y olía a productos químicos. Los ojos de Mateo se abrieron de par en par detrás de sus gruesas gafas. Miró el polvo blanco con una perspectiva completamente diferente. ¿Hablas en serio? Tu madrastra. La nueva mujer de tu padre. Esa de la que siempre dices que es tan falsa. Nunca he hablado más en serio en mi vida, Mateo. Necesito saber qué es exactamente lo que intentaba darme. Ayúdame. Mateo se quedó en silencio un momento, sopesando los riesgos, pero al ver a su amiga tan asustada, su sentido de la lealtad se impuso. Volvió a doblar el papel y se lo guardó en el bolsillo de la bata. Vale. El laboratorio de análisis está libre ahora. El profesor no tiene clase. Tengo acceso al cromatógrafo de gases espectrómetro de masas. Ese cacharro puede descomponer cualquier compuesto hasta su estructura molecular, dijo Mateo con tono profesional. ¿Vienes conmigo? Si alguien pregunta, di que eres mi ayudante de investigación. Durante las 2 horas siguientes, Leire estuvo sentada en un rincón del laboratorio, un lugar frío que olía a alcohol, observando a Mateo trabajar. Su amigo estaba completamente concentrado. Disolvió el polvo, lo metió en un pequeño tubo de ensayo, y luego lo inyectó en una gran máquina que zumbaba suavemente. Los ojos de Mateo no se apartaban de la pantalla del ordenador conectado a la máquina. Gráficos complejos aparecían en la pantalla. Cada minuto que pasaba le parecía una hora a Leire. Se retorcía el bajo de la camisa, rezando para que sus sospechas fueran infundadas. De repente, Mateo dejó de teclear. Se quedó mirando la pantalla durante un buen rato. Su espalda se tensó. Mateo llamó Leire vacilante. ¿Qué? Mateo se giró en su silla de ruedas para mirarla. Estaba pálido como la cera. Toda su habitual tranquilidad había desaparecido. Se quitó las gafas y se frotó la cara con fuerza. Leire, la voz de Mateo sonaba ronca. Tienes que irte de esa casa. Ahora mismo. ¿Por qué? ¿Es un veneno mortal? ¿Cianuro? ¿Arsénico? Preguntó Leire, con el corazón en un puño. Mateo negó con la cabeza lentamente. Respiró hondo antes de explicar. No. Si fuera cianuro o un raticida, el problema sería más simple. Si murieras de repente, la policía intervendría. Habría una autopsia. Y pillarían a tu madrastra enseguida. Es demasiado lista para hacer algo tan estúpido. Entonces, ¿qué es? La voz de Leire empezó a subir de tono. El pánico se apoderaba de ella. Mateo señaló la pantalla, que mostraba una estructura química de hexágonos entrelazados. Es un cóctel químico sintético. Una mezcla muy específica y peligrosa, explicó Mateo. Su tono de voz se había vuelto serio, como el de un experto. El componente principal es un derivado sintético de la escopolamina en dosis altas, mezclado con un potente sedante neurológico que normalmente solo se usa en hospitales psiquiátricos para pacientes violentos. Leire frunció el ceño, sin entender la terminología médica. ¿Y qué efecto tendría en mi cuerpo si me lo bebiera? Mateo la miró fijamente a los ojos. El efecto no es matarte físicamente, Leire. El efecto es destruir tu cerebro. Mateo se levantó. Fue a una pequeña pizarra blanca del laboratorio y empezó a dibujar con un rotulador. Si te bebes esto, en unos 20 minutos empezarías a sentir un mareo extremo, tu visión se volvería borrosa, y entonces empezarían las alucinaciones severas. Verías cosas horribles que no existen. Te volverías agresiva, gritarías histérica, sentirías insectos arrastrándose bajo tu piel, o pensarías que todo el mundo a tu alrededor quiere matarte. Leire se tapó la boca. Su cuerpo empezó a temblar al imaginar ese horror. Y eso solo con la primera dosis, continuó Mateo, revelando cruelmente los hechos para que su amiga comprendiera la gravedad de la situación. Este compuesto está diseñado para acumularse. Si tu madrastra te lo da todos los días en la comida o la bebida, tus nervios periféricos y tu corteza frontal cerebral sufrirán daños permanentes en cuestión de semanas. Mateo dejó el rotulador y miró a Leire con compasión.
Médicamente, los síntomas serían idénticos a los de una esquizofrenia paranoide aguda o un trastorno psicótico grave. La gente pensaría que te has vuelto loca de repente. Cualquier médico que te examinara sin saber que te están envenenando te diagnosticaría un trastorno mental grave y te metería en un psiquiátrico. No morirías, Leire, pero vivirías como una muerta viviente, encerrada. Y nadie, absolutamente nadie, creería una palabra de lo que dijeras, porque te considerarían una loca. El laboratorio pareció quedarse sin aire de repente. Leire sintió que sus pies ya no tocaban el suelo. El plan de Begoña no era simplemente deshacerse de ella. El plan de Begoña era destruir su dignidad, robarle la cordura y encerrarla en un hospital psiquiátrico de por vida. Un castigo mucho más cruel que la propia muerte. ¿Por qué, Mateo?, susurró Leire, las lágrimas finalmente rodando por sus mejillas. ¿Por qué es tan malvada? Si solo quiere el dinero de mi padre, ¿por qué no me echa de casa y ya está? Mateo suspiró, se acercó y le puso una mano en el hombro. No soy abogado, Leire. Pero por lo que sé de casos de disputas familiares entre gente adinerada, si un heredero legítimo es declarado incapacitado legalmente por razones médicas, la tutela sobre su persona y todos sus bienes pasa a su tutor más cercano. Los ojos de Leire se abrieron de par en par. La última pieza del rompecabezas encajó. Mi padre está demasiado ocupado. Viaja mucho al extranjero, murmuró Leire con la mirada perdida. Si me volviera loca, mi padre seguramente le cedería mi tutela a Begoña, porque es su esposa. Begoña se convertiría en mi tutora legal. Exacto, asintió Mateo. Y como tutora, tendría poder legal para firmar documentos de transferencia de activos, liquidar tus fondos fiduciarios, sin tener que esperar a que tu padre fallezca. Podría arrebatarte todos tus derechos legalmente desde dentro de tu propia casa. El miedo que había atenazado el pecho de Leire se disipó lentamente, reemplazado por algo mucho más caliente y oscuro. Ira, no una ira explosiva, sino una ira fría, helada como el hielo en el fondo del océano. Se secó las lágrimas bruscamente. Su mirada se volvió afilada. Mateo dijo Leire en voz baja. Por favor, imprime los resultados de este análisis. Ponle el sello del laboratorio de la universidad y tu firma. Guarda una copia en el lugar más seguro que conozcas. ¿Vas a denunciarla a la policía ahora?, preguntó Mateo, preocupado. Esta prueba es sólida, pero no es suficiente para demostrar que fue tu madrastra quien te dio el compuesto. Podría negarlo y decir que lo compraste tú misma. Lo sé, respondió Leire con cinismo. Una sonrisa torcida y aterradora se formó en sus labios. La policía no se creerá mi historia sin una prueba del motivo. Necesito una confesión de su propia boca de serpiente. Si quiere montar un drama, le voy a dar la mayor audiencia de su vida. Los pasos de Leire sonaban diferentes cuando entró en casa esa tarde. Ya no había miedo ni ansiedad, solo cálculo y estrategia. La lujosa casa que le legó su madre era ahora un campo de batalla, y ella necesitaba conocer cada rincón. Sabía que Begoña no actuaba sola. Un compuesto tan potente y específico no se podía comprar en una farmacia cualquiera. Begoña necesitaba contactos en el mercado negro y, muy probablemente, ayuda legal para tramitar los complejos documentos de la tutela. Leire estaba segura de que Begoña se comunicaba con sus cómplices. Ese día la casa estaba tranquila. Guzmán seguía fuera. Leire vio los tacones de Begoña en el zapatero, señal de que había vuelto de su comida. La oportunidad surgió después de la cena. Aitor estaba jugando online en su cuarto con la puerta cerrada, gritando con los auriculares puestos. Begoña dijo que iba a subir al salón de la planta de arriba para llamar a una de sus amigas. Aquel salón era un espacio más íntimo, que Begoña usaba a menudo para relajarse. Leire cogió su móvil antiguo, que ya no usaba, de un cajón. Lo cargó un poco, activó el modo avión para que no entraran notificaciones, y encendió la grabadora de voz con la sensibilidad del micrófono al máximo. Subió las escaleras sigilosamente. Oyó la voz lejana de Begoña hablando desde el salón de arriba. La puerta estaba ligeramente entreabierta. Con mucho cuidado, Leire se arrastró hasta la puerta. No podía ver a Begoña, pero oía su voz claramente. Cerca de la puerta había una alta maceta de porcelana con flores artificiales. Leire deslizó su viejo móvil, que estaba grabando, detrás del follaje de plástico, apuntando directamente a la rendija de la puerta. Después, bajó rápidamente y se metió en su cuarto, esperando pacientemente como una araña en su tela. Pasó una hora. Oyó los pasos de Begoña bajando hacia su dormitorio.
Sintiéndose segura, Leire salió. Recuperó su móvil de detrás de la maceta y volvió a su habitación. Se puso los auriculares. Subió el volumen al máximo y le dio al play. Al principio, solo se oía el roce de la tela y murmullos confusos. Durante los primeros 10 minutos, Begoña realmente solo hablaba con su amiga sobre el último bolso de marca. Leire estaba a punto de frustrarse, pensando que su esfuerzo había sido en vano. Sin embargo, en el minuto 15, el tono de Begoña cambió. Se oyó el sonido de un nuevo número marcándose. Luego, una voz masculina y grave se oyó débilmente desde el altavoz del móvil de Begoña. «Hola, señora Begoña, ¿cómo va todo?», saludó la voz del hombre en la grabación. Leire contuvo la respiración. La voz de Begoña respondió. Ya no melosa ni fingida, sino afilada, fría y llena de astucia. «Todo va según lo previsto, señor Balbuena. La niña tonta se ha tomado su primer cuenco sin sospechar nada. Ahora cree que soy su ángel de la guarda». Se oyó la risita de Begoña, que le puso a Leire la piel de gallina. «Perfecto», respondió el hombre, que Leire supuso que era el abogado a sueldo de Begoña. «¿En cuánto tiempo estima que la dosis mostrará su efecto máximo?» Nuestro contacto farmacéutico dice que se necesitan unas 3 semanas para que el daño sea permanente y los síntomas estallen. Quizás lo acelere. Guzmán se va a Alemania el mes que viene durante 2 semanas. Cuando mi marido no esté, será el momento perfecto. Leire sufrirá un brote y perderá la cabeza. Llamaré al psiquiatra que usted ya ha preparado para que la diagnostique esa misma noche. Se oyó un suspiro de satisfacción al otro lado de la línea. Un plan impecable, señora. En cuanto se emita el certificado médico declarando a la señorita Leire legalmente incapacitada por un trastorno mental grave, procesaré los documentos de la tutela en el juzgado. Usted será nombrada su tutora legal sobre la herencia de su madre y los activos a nombre de Leire. Asegúrese de que los documentos estén listos. Señor Balbuena, ordenó Begoña. En cuanto tenga el poder total, liquidaré el depósito de la niña. La mitad para usted, según nuestro acuerdo, y el resto para Aitor, y para mí. Estoy harta de vivir con esa niñata mimada y fingir que soy buena. La grabación terminó con el clic del teléfono al colgar. En su habitación, Leire se quitó los auriculares. Apretó los puños con tanta fuerza que sus uñas se pusieron blancas y se clavaron en sus palmas. Así que todo era por el dinero de su madre. La herencia de su madre, guardada en un depósito a nombre de Leire que solo podría tocarse cuando cumpliera 21 años, lo cual ocurriría en unos meses. Begoña quería arrebatárselo todo antes de que Leire tuviera pleno derecho sobre él. 3 semanas, murmuró Leire sola en el silencio de su cuarto. La comisura de sus labios se curvó hacia arriba, formando una mueca que nunca supo que podía hacer. 3 semanas es demasiado tiempo, mamá. ¿Qué tal si adelantamos el espectáculo a mañana por la mañana? A la mañana siguiente, el sol brillaba, pero el ambiente en el comedor de la familia de Guzmán estaba a punto de convertirse en el escenario del drama más intenso. Leire ya estaba vestida para la universidad, con aspecto pulcro. Begoña servía zumo de naranja en los vasos. Aitor engullía una tostada con crema de cacahuete, mientras veía YouTube en su móvil, apoyado contra el bote de salsa. «Buenos días, mamá». «Buenos días». Aitor, saludó Leire alegremente. Se sentó junto a Aitor. «Buenos días, cariño. Venga, bebe el zumo, que está recién hecho», respondió Begoña con su falsa sonrisa maternal. Leire asintió. Cogió la jarra de cristal con agua helada. Su intención era servirse en su vaso vacío. Sin embargo, en lugar de apuntar la boquilla de la jarra al vaso, inclinó la mano deliberadamente un poco hacia afuera. Splash. El agua helada se derramó por toda la mesa, formando un charco que empapó los pantalones de Aitor. «Joder, ¿pero qué coño haces?». Aitor saltó de su silla, soltando una palabrota mientras se sacudía los pantalones mojados. «¿Estás ciega o qué? Ni servir agua, ¿sabes?». Normalmente Leire habría respondido a los gritos de Aitor con la misma intensidad. Pero esta vez dejó caer la jarra con un fuerte golpe sobre la mesa. Retrocedió un paso, levantando sus manos temblorosas. Miró el agua derramada con confusión, parpadeando rápidamente. «Ay, lo siento, Aitor. Yo. No sé qué ha pasado», dijo Leire con voz ronca y asustada. Se llevó la mano a la sien, cerrando los ojos como si sufriera un dolor de cabeza insoportable. «Me duele muchísimo la cabeza. Es que veía 2 vasos. Veo borroso». Begoña, que se había sobresaltado por el alboroto, se quedó helada.
Sus ojos se abrieron de par en par, por un segundo antes de ocultar rápidamente un destello de júbilo. Tras una expresión de preocupación, el compuesto estaba funcionando más rápido de lo que esperaba. Cielo santo, Leire. ¿Estás bien? Begoña se acercó rápidamente, sujetando a Leire del brazo con suavidad. Se volvió hacia su hijo. Aitor, no le grites a tu hermana. ¿No ves que no se encuentra bien? Anda. Vete a cambiarte los pantalones. Aitor resopló molesto y salió del comedor refunfuñando. Begoña ayudó a Leire a sentarse de nuevo. ¿Estás muy mareada, cariño? ¿Te pesa la cabeza? Preguntó Begoña, su voz sonando como la de un médico, comprobando los síntomas de un paciente. Leire asintió débilmente, actuando como si el mundo le diera vueltas. Sí, mamá, es como si tuviera un zumbido en los oídos. Llevo desde anoche sin poder concentrarme. Esta mañana no encontraba las llaves de la moto, y eso que las acababa de tener en la mano. Por dentro, Leire quería reírse a carcajadas al ver la cara de Begoña, que luchaba por contener su sonrisa de victoria. Bueno, hoy no vayas a la universidad, ¿vale? Descansa en tu cuarto. Luego para comer, te preparo otra vez ese consomé medicinal. Parece que necesitas una dosis más fuerte para recuperarte pronto, la convenció Begoña con una empatía repugnante. Sí, mamá, gracias. Tampoco podría conducir la moto con la vista así de borrosa, respondió Leire con voz quebrada. Se levantó, tropezando a propósito y golpeando el respaldo de una silla. Begoña incluso la ayudó a llegar hasta el primer escalón. Descansa bien, cariño, dijo Begoña en voz baja mientras Leire subía. En cuanto llegó al rellano de la escalera, fuera de la vista de la planta baja, el paso vacilante de Leire se volvió firme. Su cabeza no estaba mareada. Su mirada era penetrante. Se apoyó en la pared del pasillo, sonriendo con cinismo. La primera parte de la farsa había sido un éxito. Begoña había caído en su trampa. La mujer ahora creía que el veneno alucinógeno estaba empezando a destrozar el cerebro de Leire. Durante los días siguientes, Leire intensificó su actuación. Echó sal en su propio café y se lo bebió con cara de póker delante de Begoña, como si su sentido del gusto estuviera dañado. Una vez se quedó de pie en medio del salón en plena noche, mirando una pared vacía y murmurando sola, asegurándose de que Begoña la viera cuando saliera a por agua. Cada vez que Begoña le ofrecía comida o bebida que sospechaba que estaba envenenada, Leire la aceptaba con una sonrisa vacía, la llevaba a su cuarto y luego la tiraba por el desagüe del baño o la guardaba en recipientes herméticos como prueba adicional. Begoña estaba cada vez más confiada. La mujer ya ni siquiera tenía cuidado al hablar por teléfono con su abogado. La arrogancia había cegado la cautela de la madrastra. Y en ese punto, Leire supo que el escenario estaba completamente preparado para el acto final. Guzmán iba a organizar una gran cena para celebrar el aniversario de su empresa ese fin de semana. Todos los socios importantes asistirían. Era el momento que Begoña esperaba para lanzar su ataque definitivo y humillar a Leire en público. Pero Begoña no se daba cuenta de que esa noche ella misma sería el plato principal del desastre que había cocinado. El cuenco de porcelana encontraría a su verdadera dueña. El día tan esperado finalmente llegó. El sábado por la tarde, la lujosa casa de Guzmán se había transformado en un restaurante de 5 estrellas. Un servicio de catering de primera categoría se afanaba en preparar una larga mesa en el comedor principal, colocando relucientes platos de porcelana blanca, copas de cristal y arreglos florales de lirios frescos. Esa noche se celebraba el 20º aniversario de la empresa inmobiliaria de Guzmán, una cena íntima con los principales accionistas y socios más cercanos. Para Guzmán, era una noche para exhibir su éxito empresarial y la armonía de su nueva familia. Pero para Begoña, era el escenario principal de su función. La noche en que destruiría a Leire frente a las personas más importantes en la vida de Guzmán. Leire estaba sentada en un rincón del sofá del salón, abrazando sus rodillas con una mirada vacía que había fabricado a propósito. Desde por la mañana, había estado interpretando el papel de una chica que había perdido la concentración. Dejó su pelo ligeramente despeinado y llevaba un jersey de punto ancho, ignorando el elegante vestido de noche que su padre le había preparado. Por el rabillo del ojo, Leire observaba a Begoña maquillándose frente al espejo del pasillo. La mujer llevaba un vestido de seda de color granate oscuro. Sus labios estaban pintados de un rojo intenso. De vez en cuando, Begoña miraba a Leire a través del reflejo y una leve sonrisa, una sonrisa de victoria, se dibujaba en su rostro. Leire, cariño. Guzmán se acercó a su hija,
Su ceño se frunció con preocupación al ver el aspecto de Leire. Él ya estaba impecable con su traje gris. ¿Estás segura de que quieres venir a la cena? Estás muy pálida, hija. Tu madre Begoña me ha dicho que últimamente andas muy despistada y mareada. Si no te encuentras bien, quédate en tu cuarto, ¿vale? Puedo excusarte con los invitados. Leire miró a su padre, parpadeando lentamente como si le costara procesar sus palabras. Por dentro, su corazón se encogió al ver la preocupación de su padre. Perdóname, papá, tengo que hacer esto, pensó. No pasa nada, papá, respondió Leire con voz ronca y quebrada. Quiero estar, solo que me siento la cabeza un poco pesada. A veces oigo como un zumbido, pero quiero acompañarte esta noche. Begoña, que escuchó la conversación, se acercó. El aroma de su perfume de lujo enmascaraba el hedor de sus malvadas intenciones. Acarició la espalda de Leire con ternura, actuando como una madre preocupada. Cariño, deja que venga. Pobrecita, sola en su cuarto. Yo la vigilaré, dijo Begoña, tranquilizando a su marido. Luego se inclinó y miró a Leire a los ojos con una dulzura letal. Luego, antes de que empiece la cena, te preparo tu consomé favorito, ¿vale? Para que entres en calor y tengas la mente más despejada. Lo voy a hacer un poco más concentrado esta noche para que notes el efecto enseguida. La frase sonó como la preocupación de una madre para Guzmán. Pero para Leire, fue una declaración de guerra. La dosis final. Begoña iba a poner una gran cantidad del polvo alucinógeno esa noche, esperando que Leire perdiera la cabeza, gritara histérica y avergonzara a la familia delante de los inversores. Leire asintió débilmente, ofreciendo una sonrisa frágil. Sí, mamá. Gracias. En cuanto un empleado del catering llamó a Guzmán, Leire agachó la cabeza, ocultando el brillo afilado que de repente se encendió en sus ojos. El cebo había sido mordido. Ahora solo quedaba esperar a que se sirviera el plato mortal. Una hora antes de que llegaran los invitados, Leire volvió a su habitación con la excusa de que iba a cambiarse, pero en lugar de ponerse el vestido, se quedó de pie frente a su escritorio. Respiró hondo, reuniendo todo el coraje y la concentración que poseía. Esa noche no podía haber ni un milímetro de error. Cogió 2 cuencos pequeños de su cajón, cuencos que había cogido a escondidas de la cocina hacía días para practicar. Sobre su escritorio, simuló la posición en la mesa del comedor. Basándose en la costumbre de Begoña en las cenas, la mujer siempre se colocaba a la derecha de Guzmán, encargada de servir el primer plato. Leire sabía exactamente qué silla le asignarían, enfrente de Begoña o justo a su lado, para que la mujer pudiera supervisar la reacción al veneno. Leire cerró los ojos, visualizando la larga mesa, las velas en el centro, la copa de agua a la derecha, el cuenco de sopa en el medio. Había practicado el movimiento docenas de veces en su cuarto. Su mano derecha se movió rápidamente, deslizando el cuenco imaginario frente a ella, cambiándolo por el de su izquierda en un solo movimiento fluido, casi sin sonido. Concéntrate, Leire. La velocidad es clave. La distracción es la clave. Su móvil vibró en la cama. Un mensaje de Mateo. Estoy esperando fuera de la urbanización con el coche. Si las cosas se ponen feas o necesitas escapar, llámame. También he traído un botiquín de primeros auxilios y neutralizadores por si te lo tragas sin querer. Ten cuidado, Leire. Te enfrentas a un demonio. Leire respondió brevemente. Todo terminará esta noche. No entres a no ser que venga la policía. Después de borrar el historial de chat, Leire se maquilló. Usó a propósito una base un tono más clara que su piel para dar un efecto pálido. Dejó sus ojeras visibles, sin corrector. Se puso un sencillo vestido azul oscuro por la rodilla. Parecía decente, pero irradiaba el aura de alguien gravemente enfermo. Metió la mano en el cajón de su tocador y sacó una grabadora de voz digital en miniatura, del tamaño de un pendrive. La encendió. Se aseguró de que estaba grabando, y la deslizó en un bolsillo oculto en un pliegue de su vestido. Leire se miró fijamente en el espejo. La chica frágil y asustadiza que había llorado por la muerte de la planta de su madre ya no existía. Quien le devolvía la mirada era una superviviente lista para derribar a su depredador. A ver quién ríe la última esta noche, Begoña le susurró a su reflejo antes de girar el pomo y salir al campo de batalla. Eran exactamente las 8 de la noche. El comedor principal estaba lleno del tintineo de las copas y risas contenidas. 10 invitados VIP se sentaban alrededor de la larga mesa de caoba. Entre ellos estaba el señor Ibáñez, el mayor accionista, y un hombre muy respetado por Guzmán,
junto a su esposa. El ambiente estaba lleno de conversaciones ligeras sobre nuevos proyectos inmobiliarios y tendencias del mercado. Guzmán se sentaba en la cabecera como anfitrión. A su izquierda, el señor Ibáñez. A su derecha, Begoña, con una sonrisa elegante y una postura impecable, irradiando el encanto de una anfitriona de clase alta. A Leire la sentaron justo al lado de Begoña, frente a Aitor, que parecía aburrido, y miraba de reojo su móvil bajo la mesa. Una posición muy estratégica. Tal y como Leire había predicho, Begoña quería estar lo más cerca posible para asegurarse de que la chica se comiera su desastre. Leire estaba sentada ligeramente encorvada, con la mirada perdida en la servilleta de su regazo. De vez en cuando se masajeaba la sien, actuando como si el sonido de las risas de los invitados fuera un taladro en su cráneo. Varios invitados la miraron con curiosidad, pero Begoña se apresuró a dar una explicación susurrada y llena de empatía. Nuestra hija no se encuentra muy bien, un poco de fiebre y falta de sueño, pero ha insistido en estar aquí para darles la bienvenida. Los invitados asintieron comprensivos, elogiando la dedicación de Leire sin conocer el vil guión que se estaba desarrollando. Después de que se sirviera el entrante, una ensalada, y los camareros retiraran los platos, llegó el momento de la sopa. Era una tradición en la casa. La propia Begoña siempre servía su consomé de ave especial a los invitados de honor. Begoña se levantó de su silla. Señoras y señores. Un momento. Por favor. Para entrar en calor. He preparado un consomé de ave con una receta especial de especias. Voy a traerlo de la cocina. Leire sintió que se le erizaba el vello. Había llegado el momento. Su corazón latía como un tambor de guerra, pero se obligó a mantener la respiración lenta y regular. Poco después, Begoña salió de la cocina, seguida por dos asistentas que llevaban una gran bandeja con cuencos de porcelana blanca de los que salía un vapor aromático. Begoña indicó a las asistentas que colocaran los cuencos delante de los invitados. Sin embargo, ella misma llevaba una pequeña bandeja especial con dos cuencos de porcelana con el motivo de amapolas azules. Los cuencos favoritos de la familia. Con un gesto elegante, Begoña colocó un cuenco de amapolas azules justo delante de ella, y el otro, con una sonrisa que ocultaba el veneno de una serpiente, lo colocó justo delante de Leire. Esto es especial para nosotras. Cariño, susurró Begoña al oído de Leire, tan bajo que solo ellas dos pudieron oírlo en medio del murmullo de los invitados. Te he añadido una ración extra de hierbas esta noche, para que se te pase el mareo para siempre. Leire bajó la vista hacia el cuenco. El consomé era de un color amarillento claro y olía a un rico caldo de ave con especias. No había olores extraños ni colores sospechosos, pero Leire sabía que en ese líquido caliente se encontraba una dosis letal del cóctel alucinógeno, que destrozaría sus nervios y le arrebataría la cordura. Si se lo bebía, en menos de media hora estaría gritando histérica, destrozando la mesa y entregando su futuro a la malvada mujer que tenía al lado. Leire tragó saliva, sintiendo la boca seca. Asintió lentamente a Begoña. Gracias, mamá. Al otro lado de la mesa, Guzmán levantó su copa. Disfrutemos de la cena y brindemos por 20 años de trabajo duro y éxito. Todos levantaron sus copas, brindaron en voz baja y empezaron a coger sus cucharas. Era el momento. Una ventana de tiempo de apenas unos segundos. Begoña cogió su cuchara de porcelana y removió su propia sopa con elegancia. Se volvió hacia Leire, con los ojos fijos en las manos de la chica, esperando, forzándola en silencio a llevarse el líquido mortal a la boca. Leire cogió el mango de su cuchara con la mano derecha, fingiendo un ligero temblor. Levantó la cuchara llena de caldo hacia sus labios. Los ojos de Begoña se abrieron un poco. Una oscura anticipación brillaba en sus pupilas. 3, 2, 1, contó Leire mentalmente. Cuando la cuchara estaba a punto de tocar sus labios, su mano izquierda se movió rápidamente bajo la mesa. Con la precisión que había ensayado, Leire le dio una patada suave pero firme en la espinilla a Aitor, que estaba enfrente. ¡Ay, joder, qué daño!, gritó Aitor por reflejo, sobresaltado. El movimiento brusco de Aitor hizo que su codo golpeara la copa de cristal con agua helada que estaba a la derecha de su plato. La copa alta se tambaleó y cayó, golpeando el plato. Crack, la copa se hizo añicos. El agua helada, con sus cubitos de hielo, se derramó por el mantel blanco, salpicando la camisa de seda del señor Ibáñez y empapando al propio Aitor. El pánico estalló en ese extremo de la mesa. «¡Cielo santo!», gritó la esposa del señor Ibáñez, levantándose para intentar limpiar la chaqueta de su marido. «Aitor, ¿qué haces?», le espetó Guzmán.
con la cara roja de vergüenza porque su hijastro había montado un escándalo delante de su invitado más importante. «Que no he sido yo, papá. Alguien me ha dado una patada por debajo de la mesa», se defendió Aitor con voz chillona, sacudiéndose los pantalones mojados. «Perdone, señor Ibáñez. Por Dios, perdone a mi hijo». Begoña se levantó de un salto presa del pánico. Su atención, que hasta entonces estaba al 100% en el cuenco de Leire, se hizo añicos. Se volvió hacia el señor Ibáñez, cogió una servilleta de su propia mesa y se inclinó para ayudar a limpiar la chaqueta del hombre. «Deje que lo limpien mis asistentas. Ida, traiga un paño, por favor». La atención de toda la sala se centró en los cristales rotos, los pantalones mojados de Aitor y el pánico de Begoña. El sonido de las sillas al moverse, las exclamaciones de sorpresa y las reprimendas de Guzmán lo ahogaron todo. En ese instante, el tiempo pareció ralentizarse para Leire. Con la calma de un asesino a sueldo ejecutando su misión, la mano de Leire se movió. No había ni rastro de temblor en sus dedos ahora. Cambió el cuenco de porcelana con amapolas azules que tenía delante, el que contenía el veneno, por el cuenco de Begoña que estaba a su derecha. La distancia entre ambos era de apenas unos centímetros. El movimiento fue fluido, un empuje, un tirón y una colocación perfecta sobre el salvamanteles de Begoña en menos de 1,5 segundos. No hubo choque de cerámica, no se derramó ni una gota. En cuanto los cuencos cambiaron de sitio, Leire volvió a su postura original, sentada ligeramente encorvada con una expresión de confusión y miedo, como si el alboroto la hubiera puesto aún más enferma. Escondió las manos bajo la mesa, apretando sus rodillas con fuerza para canalizar la adrenalina que le explotaba en el pecho. Todo sucedió tan rápido que cuando Begoña volvió a sentarse, 5 segundos después, enfadada con Aitor, la mesa frente a ella parecía exactamente igual que antes. 2 cuencos de porcelana azul, uno al lado del otro. La diferencia era que el ángel de la muerte había cambiado de rumbo. El ambiente se calmó gradualmente después de que las asistentas limpiaran rápidamente los cristales rotos y cubrieran la zona mojada con una servilleta grande. Guzmán se disculpó repetidamente con el señor Ibáñez, quien respondió con una risa comprensiva, considerándolo un pequeño incidente. Aitor, con cara de pocos amigos, volvió a sentarse. Begoña se arregló el pelo y suspiró hondo para recuperar su imagen elegante. Se volvió de nuevo hacia Leire, asegurándose de que la chica no hubiera comido nada durante el caos. El cuenco de Leire seguía lleno. Un fino hilo de vapor aún se elevaba de él. Begoña sonrió para sus adentros, sintiendo que su plan no se había visto afectado en absoluto. «Perdona, Leire, cariño. Es que Aitor es un desastre», dijo Begoña con suavidad, como si nada hubiera pasado. «Venga, sigamos comiendo. La sopa se va a enfriar y perderá sus propiedades». Leire levantó la cara y miró directamente a los ojos de Begoña. Detrás de la mirada lánguida que fingía, había un mar de fuego que la mujer no podía leer. «Sí», mamá, respondió Leire con voz quebrada. «Tú también come». Begoña sonrió ampliamente, con los ojos casi cerrados, sin darse cuenta de la ironía mortal en las palabras de su hijastra. «Por supuesto. Yo misma preparé las especias». Begoña levantó su cuchara, tomó un sorbo de caldo de su propio cuenco y se lo llevó a la boca. Lo tragó con elegancia. Sabía delicioso, sin la menor sospecha de que el líquido que fluía por su garganta era un billete de ida a la destrucción de sus nervios. Al ver a su madrastra comer la sopa, Leire también cogió su cuchara. Tomó caldo del cuenco que ahora tenía delante, el que contenía la sopa normal de Begoña, y comió lentamente. «Está bueno», mamá la alabó Leire con voz neutra. «Me alegro de que te guste». «Acábatelo, ¿eh?», respondió Begoña, satisfecha. La mujer estaba tan segura de sí misma que se comió su propio veneno. Cucharada a cucharada, delante de docenas de personas importantes, mientras soñaba con la victoria que creía que obtendría en unos minutos. Leire comió su sopa con calma, sin apartar la vista de cada sorbo que daba Begoña. Contaba mentalmente. Recordaba la explicación de Mateo en el laboratorio. 20 minutos. La dosis masiva que Begoña había puesto esa noche seguramente reaccionaría más rápido y con más brutalidad de lo esperado. La cena continuó. Se empezó a servir el asado. La conversación volvió a fluir entre los invitados. Guzmán contaba los difíciles comienzos de su empresa, mientras el señor Ibáñez añadía algunas anécdotas de negocios. Pero en un extremo de la mesa, una bomba de relojería silenciosa contaba hacia su detonación. Pasaron 15 minutos. Leire dejó el tenedor y se recostó en la silla. Se sentía perfectamente bien.
Tenía el estómago caliente por la deliciosa sopa de pollo y la cabeza despejada. Toda su farsa de mareos y confusión había desaparecido. Cruzó los brazos sobre el pecho, esperando pacientemente como una espectadora VIP en primera fila. A su lado, los movimientos de Begoña empezaron a ralentizarse. El cuchillo de carne con el que cortaba su filete resbaló de repente, arañando el plato de cerámica con un chirrido agudo y ensordecedor. Varios invitados se giraron, sorprendidos. «Perdón», murmuró Begoña rápidamente. Pero su voz sonaba extraña, ya no melosa, sino un poco ronca y pesada, como si de repente se le hubiera hinchado la lengua. Leire se volvió hacia su madrastra. El rostro de Begoña, antes fresco por el maquillaje caro, ahora parecía grasiento. Gotas de sudor frío del tamaño de un garbanzo empezaron a aparecer en su frente y sienes, arruinando su maquillaje. Sus ojos, normalmente de mirada penetrante, empezaron a parpadear rápidamente, como si le costara enfocar. La respiración de Begoña se volvió pesada y dificultosa. Su mano izquierda, libre, apretaba inconscientemente el borde del mantel hasta que los nudillos se le pusieron blancos. La reacción química había comenzado. El cóctel de escopolamina sintética empezaba a arrastrarse por los vasos sanguíneos del cerebro de Begoña, cortando una a una las señales de cordura en su cabeza y abriendo la puerta al infierno de alucinaciones que ella misma había creado. Mamá llamó Leire con un tono plano y escalofriante, acercando la cabeza a Begoña. «¿Te encuentras mal? ¿Te duele la cabeza?» Le devolvió las propias palabras de Begoña, como un cuchillo que se clava de nuevo en el pecho de su dueño. Begoña se giró para mirar a Leire. Sus pupilas se dilataron rápidamente, casi cubriendo todo el iris. Sus labios temblaban violentamente. Quiso responder, pero de su boca solo salió un gemido ahogado e ininteligible. La tormenta de locura finalmente había llegado. Esa noche. No habría vuelta atrás para la anfitriona. El agudo chirrido del cuchillo de carne al arañar el plato de cerámica de Begoña detuvo momentáneamente la conversación en la mesa. Varios invitados, incluida la esposa del señor Ibáñez, se volvieron con el ceño fruncido. En la alta sociedad, la etiqueta en la mesa lo era todo, y un sonido tan áspero se consideraba de muy mala educación. Sin embargo, Begoña parecía no darse cuenta de su error. La mujer estaba sentada, rígida como una estatua de cera. El cuchillo se le cayó de la mano derecha, golpeando el borde del plato con un tintineo. Su mano izquierda apretaba el mantel blanco con una fuerza antinatural, tirando de él lentamente hasta que varias copas cercanas se desplazaron peligrosamente. Mamá le recriminó a Aitor desde el otro lado de la mesa, mirando a su madre con fastidio. «Se te ha caído el cuchillo. Estás en las nubes». Begoña no respondió. Su respiración se volvió áspera, rompiendo el silencio que se instalaba lentamente en el comedor. El aire a su alrededor pareció desaparecer. Sentía la garganta en llamas, como si acabara de tragar arena caliente en lugar de un delicioso consomé. Guzmán, sentado a su izquierda, finalmente se dio cuenta de que algo iba mal. Se inclinó y le tocó el hombro. «Begoña, ¿qué te pasa? Estás pálida. Y Dios mío, estás sudando muchísimo». El contacto de Guzmán hizo que Begoña se sobresaltara. Se giró hacia su marido con movimientos entrecortados, como un robot quedándose sin batería. En ese instante, el primer horror asaltó el cerebro de Begoña. A sus ojos, cuyas pupilas ahora estaban anormalmente dilatadas, el rostro de su marido no parecía el de Guzmán. La piel de su cara parecía derretirse, goteando como cera caliente. La boca de Guzmán se movía, diciendo algo, pero a los oídos de Begoña, su voz sonaba como el zumbido ensordecedor de un enjambre de abejas. Begoña intentó abrir la boca para decir: «Estoy bien», pero sentía la lengua entumecida, gruesa y rígida. De sus labios temblorosos solo salió un extraño gruñido ahogado. «¿Se encuentra mal, señora Begoña?», preguntó el señor Ibáñez desde el otro lado de la mesa, su tono pasando de relajado a preocupado. Los demás invitados empezaron a dejar sus cubiertos, mirándose unos a otros con inquietud. Begoña sacudió la cabeza con fuerza, intentando alejar las alucinaciones visuales que comenzaban a envenenar su vista. Buscó a tientas la copa de agua de cristal con la mano temblorosa. Necesitaba beber, sentía que su cuerpo ardía por dentro, pero su percepción de la distancia estaba alterada. Su mano no agarró la copa, sino que la golpeó. ¡Crack! La copa volcó, el agua empapando su propio plato de carne. «Begoña», exclamó Guzmán, presa del pánico, levantándose de golpe. «Ida, por favor, ven rápido. Creo que la señora se va a desmayar». En medio del caos,
Leire permaneció sentada con una calma absoluta, en marcado contraste con su actuación de debilidad de hacía 15 minutos. Ahora su espalda estaba recta. Sus manos descansaban sobre su regazo. Sus ojos, afilados y fríos, no parpadeaban mientras observaban a su madrastra perder el control de su cuerpo y su mente. Begoña se giró lentamente hacia la derecha, hacia su hijastra. Sus miradas se cruzaron. Y en ese instante, los últimos vestigios de cordura de Begoña se hicieron añicos. A los ojos de Begoña, el cuenco de porcelana con amapolas azules que estaba frente a Leire se transformó de repente en una calavera humana que sonreía burlonamente. De las cuencas de los ojos de la calavera salían arrastrándose enormes ciempiés negros que se retorcían hacia su plato. Begoña soltó un grito ahogado. Su cuerpo se convulsionó. Se echó hacia atrás hasta que su espalda golpeó con fuerza el respaldo de la silla. «Mamá, ¿pero qué haces? ¡Qué vergüenza! Delante de los invitados», siseó Aitor, furioso, sin la menor sensibilidad por el estado de su madre, solo preocupado por su propio orgullo herido, pero Begoña ya no oía a Aitor. El compuesto neurotóxico ahora controlaba el 100% de su corteza frontal. La lógica, la vergüenza y el control emocional habían sido borrados de su sistema. Lo único que quedaba en su cabeza era un terror absoluto. Begoña levantó su mano temblorosa y señaló directamente a la cara de Leire. Su boca se abrió, su respiración se aceleró, y una extraña risa, una risa aguda, seca e histérica, comenzó a salir de su garganta. Ya. La risa histérica estalló, resonando por todo el lujoso comedor. No tenía ni una pizca de alegría. Era el sonido de la desesperación enloquecida, el sonido de los nervios destrozados. La esposa del señor Ibáñez soltó un gritito y retrocedió, horrorizada. Los invitados VIP, con sus trajes y vestidos de noche, se quedaron helados, sin poder creer que la anfitriona, siempre tan elegante, ahora se riera como una poseída. «Begoña, para, ¿qué te pasa?» Guzmán sacudió a su esposa con fuerza, su rostro rojo de vergüenza y pánico. «Llévala a su cuarto. Aitor, ayuda a tu padre a llevar a tu madre». Aitor se levantó rápidamente y rodeó la mesa para acercarse a su madre. Pero antes de que pudiera tocarla, Begoña saltó de pie con una fuerza increíble. La fuerza de alguien impulsado por adrenalina pura, debido a los alucinógenos. Pateó su propia silla, que salió volando y cayó con un golpe seco. Golpeó la mesa con ambas manos con tal fuerza que los platos y las copas saltaron. «No os acerquéis», gritó Begoña con una voz ronca que desgarró el aire. Sus ojos estaban desorbitados. Las venas de su cuello sobresalían. No miraba a su marido ni a Aitor. Su mirada estaba fija en el aire, justo encima de la cabeza de Leire. En su oscura alucinación, veía a una mujer pálida con un vestido blanco raído flotando sobre la silla de Leire. Era la difunta madre de Leire, la primera esposa de Guzmán. El fantasma la miraba con ojos sangrantes, extendiendo sus manos podridas para estrangularla. «¡Vete! ¡Vete de aquí!», gritaba Begoña, histérica, manoteando al aire como si espantara algo invisible. «¡No te tengo miedo! ¡Tú estás muerta! ¡Esta casa es mía! ¡Guzmán es mío!». El comedor se convirtió en una auténtica pesadilla. Los invitados empezaron a susurrar, aterrados. Las asistentas que estaban en la puerta de la cocina se abrazaban, asustadas. Guzmán estaba pálido como un muerto, con la boca abierta pero sin poder emitir sonido. Su cerebro no podía procesar la escena de locura que tenía delante. «Mamá, reacciona. Mamá, soy Aitor». Aitor intentó agarrar a su madre por la cintura. Plaf. Una bofetada increíblemente fuerte aterrizó en la mejilla de Aitor. Begoña golpeó a su propio hijo con el dorso de la mano, sin piedad, haciéndole tambalearse hacia atrás hasta chocar con una columna. La comisura de los labios del joven empezó a sangrar. «No te metas en mi camino», rugió Begoña. Volvió a mirar al fantasma sobre la cabeza de Leire, y esta vez, la barrera entre la alucinación y su subconsciente se rompió por completo. Todos los sucios secretos que había guardado celosamente salieron a borbotones, empujados por un miedo abrumador. «¿Crees que puedes protegerla?», le gritó al aire, señalando a Leire con un dedo tembloroso, mientras las lágrimas y el sudor se mezclaban en su rostro descompuesto. «Esa niñata estúpida. Te seguirá pronto. ¿Ves ese cuenco azul? Mira ese cuenco». Begoña señaló el cuenco de Leire, medio vacío.
Todos los ojos en la sala siguieron instintivamente su dedo. Yo le puse el polvo. Chilló Begoña, orgullosa, en una confesión que se escapó sin control. Cada noche le he estado echando el veneno para volverla loca, para que su cerebro se pudra y se muera en un psiquiátrico. La respiración de Guzmán se detuvo. El cuerpo del hombre se tensó como si acabara de ser alcanzado por un rayo. «¿Qué dices, Begoña?», susurró Guzmán con voz temblorosa. Su mundo empezaba a desmoronarse, pero Begoña no le hizo caso. Siguió desvariando, gritándole a la alucinación que la aterrorizaba. «El señor Balbuena ya tiene preparados los papeles de la tutela. En cuanto esa niña entre en el psiquiátrico mañana, yo seré su tutora. Su depósito. Esta casa. Las acciones de la empresa. Todo será mío y de Aitor. No tuyo, fantasma de mierda. He ganado yo. Yo le puse el veneno en la sopa». Begoña volvió a reír, una risa larga, aguda y dolorosa, antes de atragantarse con su propia saliva. Su cuerpo se tambaleó. Sus piernas ya no podían sostenerla. Cayó de rodillas sobre la costosa alfombra, arañándose el pecho mientras seguía murmurando: «Quitadme estos 100 pies de encima». El comedor quedó en un silencio sepulcral, un silencio opresivo, asfixiante y aterrador. Solo se oía la respiración jadeante de Begoña y sus gemidos de dolor en el suelo. El oscuro secreto había sido vomitado, delante del marido al que había traicionado, de la hijastra a la que quería destruir y de los testigos más poderosos a los que no podía silenciar. «Señor Ibáñez, por favor, aleje a su esposa de aquí». La voz que rompió el tenso silencio no fue la de Guzmán, que seguía paralizado, sino la de Leire. La chica se levantó de su silla, sus pasos eran tranquilos, su mirada afilada, y no quedaba ni rastro de la confusión o el mareo que había fingido. Su voz sonaba clara, firme y llena de autoridad, como si ella fuera la verdadera señora de la casa. El señor Ibáñez asintió rápidamente, su rostro reflejando una mezcla de horror y asco. Inmediatamente guió a su esposa lejos de la mesa, seguido por otros invitados que se pegaron a las paredes, sin querer involucrarse en aquel drama criminal familiar. «Ida». Leire se volvió hacia la asistenta que temblaba cerca de la cocina. «Cierra todas las puertas. No dejes que Aitor escape. Y, por favor, llama a una ambulancia y a la policía. Ahora mismo». «Sí, señorita Leire». Ida corrió hacia el teléfono del salón. Al oír la palabra policía, Aitor, que se había estado sujetando la mejilla ensangrentada, entró en pánico. Miró a su madre, que se retorcía en la alfombra agarrándose la cabeza, y luego a Leire con una mezcla de rabia y miedo. «Le has hecho algo a mi madre, zorra», gritó Aitor, avanzando para atacar a Leire. «Quieto ahí, Aitor». Un grito atronador resonó desde la cabecera de la mesa. Era la voz de Guzmán. El hombre por fin había recuperado el habla. Su rostro estaba rojo de ira, las venas de su cuello marcadas. Sus ojos estaban enrojecidos, conteniendo las lágrimas de una inmensa decepción. Se acercó a Aitor y empujó al joven arrogante, que cayó al suelo. «Papá», gimoteó Aitor, que nunca había visto a su padrastro tan furioso. Guzmán no le hizo caso. Se volvió para mirar a Leire, a su hija, el único tesoro que le había dejado su difunta esposa. La mirada de Guzmán temblaba. «Leire, ¿qué está pasando? ¿Qué es eso que ha dicho tu madre? ¿Veneno? ¿Para volverte loca?» La voz de Guzmán se quebró. «Por favor, dime que todo esto es una pesadilla, hija». Leire miró a su padre con dulzura, pero su mandíbula permanecía tensa. Se acercó a él. «No es una pesadilla, papá. Es la realidad que has metido en nuestra casa». Leire metió la mano en el bolsillo de su vestido. Sacó la pequeña grabadora de voz negra y la activó. La conversación entre Begoña y su abogado, el señor Balbuena, resonó con una claridad escalofriante en el silencioso comedor. Cada detalle del plan, la liquidación del depósito y la intención de meter a Leire en un psiquiátrico se reprodujeron sin censura. Los invitados que lo escuchaban jadearon. La esposa del señor Ibáñez se tapó la boca, incrédula. Aitor se puso blanco como el papel, dándose cuenta de que él y su madre estaban acabados. Cuando la grabación terminó, Leire volvió a guardar el aparato. Durante las últimas semanas, Begoña ha estado echando un cóctel de sedantes y alucinógenos en mi sopa cada noche. Su objetivo era dañar mi cerebro de forma permanente. Papá, entonces, ¿por qué esta noche? ¿Por qué tu madre está? Guzmán señaló a Begoña, que seguía gimiendo y hablando sola en el suelo, incapaz de terminar la frase, abrumado por la confusión.
Porque esta noche planeaba darme la dosis final para humillarte delante de tus socios, respondió Leire con frialdad. Se volvió para mirar el cuenco de porcelana con amapolas azules que había estado frente al sitio de Begoña. El cuenco estaba medio vacío, pero lo que ella no sabía era que yo conocía su plan desde el principio. He estado tirando toda la sopa que me daba. Y esta noche, Leire respiró hondo, enfatizando cada palabra que pronunció a continuación, cuando Aitor rompió la copa y todo el mundo entró en pánico. Cambié mi cuenco de sopa por el suyo. Silencio. Incluso el señor Ibáñez se quedó boquiabierto al oír la astucia y el valor de la joven de 20 años que tenía delante. ¿No se ha vuelto loca de repente? Papá, continuó Leire, su voz tan fría como el hielo. Se está comiendo su propia arma. El veneno neurotóxico que pagó para destruir mi cerebro. Ahora está destruyendo el suyo. Está atrapada en las alucinaciones que creó para mí. Guzmán se desplomó en la silla más cercana. Sus piernas ya no podían sostenerlo. El hombre, respetado en el mundo inmobiliario, se cubrió la cara con las manos. Un llanto de arrepentimiento brotó de su pecho. Sollozaba, dándose cuenta de lo ciego que había estado, permitiendo que una víbora durmiera a su lado, y que su hija luchara sola contra la muerte en su propia casa. «Perdóname, Leire, perdóname», gemía Guzmán entre sollozos. Leire se acercó a su padre y le rodeó los hombros. El hombre parecía increíblemente frágil. «Papá, no tienes que disculparte. Solo te engañó con su máscara. Lo importante es que esta pesadilla ha terminado». A lo lejos, atravesando las paredes de la lujosa mansión, se empezaron a oír las sirenas de la policía y la ambulancia, que rasgaban la noche, viniendo a recoger al demonio que había perdido su propio juego. La hora siguiente fue un caos coordinado. Las luces rojas y azules de los coches de policía y la ambulancia se reflejaban en los ventanales del salón, creando destellos dramáticos. Los sanitarios entraron con una camilla. Se necesitaron 3 hombres para sujetar a Begoña, que se debatía y gritaba sobre insectos y fantasmas que la atacaban. Finalmente, tuvieron que ponerle una camisa de fuerza e inyectarle un sedante de alta dosis para poder subirla a la ambulancia. En el comedor, varios policías uniformados tomaban declaración a los invitados, testigos directos de la confesión de Begoña. El señor Ibáñez, como figura respetada, dio un testimonio que la incriminaba por completo, asegurándose de que no pudiera librarse bajo ninguna excusa. Leire se sentó en el salón con su padre y un detective de paisano, Mateo, a quien Leire había llamado en cuanto estalló el caos. Ya había llegado y entregado el informe del laboratorio con el sello oficial de su universidad. «Esta prueba es muy sólida», Leire dijo el detective mientras guardaba el informe y la grabadora en una bolsa de pruebas. «Con esto, la grabación y la confesión de la sospechosa delante de testigos. Esto se considera intento de asesinato con premeditación y conspiración para la apropiación de bienes. También emitiremos una orden de detención para su abogado, el tal Balbuena». «Gracias, inspector», respondió Leire, educadamente. Sintió que un peso de toneladas se le quitaba de encima. En un rincón, Aitor estaba de pie junto a la escalera, inmóvil. Ya había preparado 2 maletas grandes. Su habitual arrogancia se había evaporado, reemplazada por el miedo y la desesperación de un cobarde que ha perdido a su protectora. Guzmán se levantó del sofá, con los ojos hinchados y el rostro endurecido. Se acercó a Aitor. Sin dudar, sin un ápice de compasión, señaló la puerta principal. «Fuera», una sola palabra, pronunciada con un tono bajo que vibraba de rabia. «Papá, por favor. Yo no sabía nada del plan de mamá, te lo juro. Yo solo la seguía. No me eches esta noche. No tengo a dónde ir. También me has bloqueado la tarjeta», suplicó Aitor, llorando, intentando agarrar la mano de Guzmán. Guzmán apartó la mano con asco. «No vuelvas a llamarme papá. Tu madre intentó matar a mi hija. Y tú has estado disfrutando de mi dinero mientras humillabas a mi hija en su propia casa. Sal de mi casa ahora mismo, antes de que le diga a la policía que te arrastre por cómplice de conspiración». Al oír la amenaza de la cárcel, el valor de Aitor se desvaneció. Con pasos arrastrados y la cabeza gacha, humillado, el joven sacó sus maletas, cruzó la puerta y desapareció en la oscuridad de la noche, sin un céntimo en el bolsillo. Era el precio de la codicia. Después de que todos los invitados y la policía se fueran, la gran casa volvió a quedar en silencio. Pero esta vez, el silencio no era opresivo. El aire se sentía más ligero, más limpio. El nauseabundo perfume de rosas se desvanecía lentamente, arrastrado por la brisa nocturna que entraba por la puerta abierta. Guzmán se acercó lentamente a Leire,
que estaba de pie en el balcón de su habitación. La luna brillaba intensamente, iluminando la maceta con los restos ennegrecidos de la monstera, muerta por el primer veneno de Begoña. Leire. La llamó Guzmán en voz baja. Leire se giró. Guzmán la abrazó con todas sus fuerzas. El llanto del hombre volvió a estallar. Un llanto de alivio de un padre que casi había perdido su mundo entero sin darse cuenta. Te lo prometo, hija. A partir de ahora nunca más te dejaré sola. Estaré más tiempo en casa. Ningún extraño volverá a entrar en nuestra familia. Solo tú y yo, susurró Guzmán entre sollozos, besando la cabeza de Leire una y otra vez. Leire le devolvió el abrazo, hundiendo su rostro en el pecho de su padre. Por primera vez, desde que Begoña puso un pie en esa casa, las lágrimas que caían de los ojos de Leire no eran de miedo o rabia, sino de una felicidad sincera. Sí, papá, ahora estaremos bien. A la mañana siguiente, el sol brillaba intensamente, entrando por las ventanas del comedor, que ya había sido limpiado. Los restos del caos de la noche anterior habían desaparecido, reemplazados por el aroma reconfortante del café recién hecho y las tostadas. Sobre la mesa de caoba solo quedaba un cuenco de porcelana con un motivo de amapolas azules. Vacío, limpio, reluciente. Aquel objeto inanimado había cumplido su misión a la perfección, un testigo mudo de cómo la codicia se bebió su propio veneno, y la justicia finalmente